Vamos a seguir en esta tercera parte con los tipos de muestreo probabilístico y vamos a hacer referencia al muestreo estratificado y al muestreo por conglomerados. Bueno, el muestreo estratificado es conveniente cuando la población puede ser dividida en categorías, estratos o grupos a partir de algún criterio que otorgue mayor homogeneidad a la muestra. La homogeneidad es un factor beneficioso para las muestras, en el sentido de que si nosotros tenemos una muestra homogénea, la selección de la cantidad de casos puede ser menor, ¿sí? Si nosotros tenemos una muestra que que tiene una gran homogeneidad, con muy pocos casos nosotros podemos tener una representación bastante certera de esa población. Entonces, el criterio de homogeneidad es un criterio que nosotros podemos perseguir como algo beneficioso para la selección de las muestras. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para definir lo que vamos a considerar un estrato? Bueno, eso está directamente relacionado con el propósito de la investigación. Nosotros, de acuerdo a nuestros objetivos de investigación, tenemos que poder seleccionar, si es que hubiera la posibilidad de hacerlo, grupos dentro de la población que sean homogéneos, y esos son los que nosotros consideramos estratos. Entonces, el estrato en sí tiene que cumplir con esta característica. Es un grupo homogéneo en su interior y heterogéneo entre sí, o sea, hay mayores diferencias entre un estrato y otro estrato. Una vez que nosotros hemos definido la muestra como un muestreo estratificado, tenemos que diferenciar dos tipos de muestreo estratificado, que son el muestreo proporcional y el muestreo no proporcional. En el muestreo proporcional, la fracción de la muestra es igual para cada estrato de la población. O sea, nosotros respetamos en la muestra la proporcionalidad que tiene el estrato en el conjunto de la población. Y en el muestreo no proporcional no respetamos esa proporción. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos realizando una investigación en torno a ciertas características y opiniones de estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos considerado 4 carreras: Geografía, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y Filosofía. Y entonces nosotros hemos determinado el tamaño de la población para cada uno de estos estratos. O sea, tenemos 600 estudiantes de Geografía, 2000 de Trabajo Social, 1300 de Ciencias de la Comunicación y 100 de Filosofía. Si nosotros queremos seleccionar un muestreo estratificado proporcional, lo que tenemos que hacer es seleccionar una muestra que respete el tamaño que tiene cada estrato en la población. Y en este caso nosotros hemos decidido seleccionar una muestra de 300 casos y sobre una población de 3000 casos. Entonces simplemente hemos tomado como tamaño de la muestra un 10% de la población, ¿sí? O sea, teníamos 600 estudiantes de Geografía, entonces vamos a tomar una muestra de 60 casos. Teníamos 2000 estudiantes de Trabajo Social, tenemos una muestra de 200. 1300 de Ciencias de la Comunicación, una muestra de 130, y 100 de Filosofía, una muestra de 10. En algunos casos nosotros nos vamos a encontrar con que en la población hay un estrato que es un estrato pequeño, que está muy poco representado en el
tamaño de la población, y sin embargo nosotros queremos tener la suficiente cantidad de datos como para tener una opinión clara y concreta de ese estrato en particular. Y entonces ese puede ser un motivo por el que nosotros seleccionemos un muestreo estratificado no proporcional. En este caso, en el ejemplo, tenemos nuevamente las mismas carreras que hemos tomado como estratos, en tanto consideramos que cada una de ellas, los estudiantes que estudian geografía, tienen características similares y opiniones similares y por lo tanto constituyen un grupo homogéneo. Lo mismo los que estudian trabajo social, comunicación y filosofía. Y en este caso hemos decidido de cada uno de estos estratos tomar una muestra de 100 casos. ¿Para qué? Para poder tener la misma cantidad de casos y, por ejemplo, poder comparar las opiniones y tener una cantidad suficiente de casos que represente a cada uno de los estratos. ¿Cómo sigue el muestreo estratificado? Bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es, al interior de cada estrato, seleccionar la cantidad de casos que nosotros hemos definido previamente, aleatoriamente, o sea, aplicando un muestreo aleatorio simple. Por eso nosotros decíamos que el muestreo aleatorio simple aparece en la selección de los otros tipos de muestreo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de este tipo de muestreo? Bueno, la gran ventaja del muestreo estratificado es que se logran muestras más homogéneas y como decíamos, esa es una característica beneficiosa para nuestro estudio. Otra ventaja es que si nosotros si nosotros estamos trabajando con grupos pequeños, con estratos que tienen muy pocos casos, muy pocas unidades, la variante no proporcional va a permitir un mejor conocimiento de esos grupos pequeños. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, por un lado supone un conocimiento previo de las características de la población, mínimamente del criterio a partir del cual nosotros vamos a armar los estratos, ¿sí? O sea, tenemos que saber que esos grupos son grupos más bien homogéneos. Cuando nosotros seleccionamos un muestreo no proporcional, tenemos el problema del tratamiento estadístico que eso conlleva, o sea, cuando nosotros tenemos que generalizar los resultados al conjunto de la población, tenemos que multiplicar el dato obtenido o dividir el dato obtenido de cada estrato por o sea, tenemos que restablecer la proporcionalidad, tenemos que multiplicarlo por algún valor que nos permita restablecer el peso que tiene ese estrato en el conjunto de la población. Y estos cálculos hacen que sea mucho más tedioso y complicado el análisis de la información. Y otra desventaja es que por lo general este tipo de muestreos son de costo elevado, son muestras mucho más complejas para poder seleccionar. Por otro lado tenemos el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados se basa en el criterio opuesto al muestreo estratificado. O sea, aquí nosotros vamos a tratar de construir grupos que tengan la característica opuesta, o sea, que sean heterogéneos en su interior y más o menos homogéneos entre sí. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar conglomerados. ¿En qué casos se emplea este tipo de muestreo? Bueno, cuando tenemos una población que está dispersa en un territorio amplio y lo que necesitamos es agrupar unidades en determinados sectores, en determinados espacios. Y para eso es que nosotros realizamos el muestreo por conglomerados. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se divide la población en conglomerados
lo más homogéneos posibles, o sea, que entre sí sean homogéneos y que tengan en su interior toda la variación posible, y se seleccionan al azar determinados conglomerados. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con el conjunto de habitantes de la provincia de Tucumán, podemos tomar como conglomerados los distintos departamentos de la provincia y seleccionar al azar algunos departamentos. Por ejemplo, seleccionamos 3 departamentos, Trancas, Capital y Río Chico, por ejemplo, y entonces esos son los conglomerados que nosotros vamos a considerar. El paso siguiente es seleccionar una muestra aleatoria simple al interior de cada conglomerado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, las ventajas es que concentran unidades de análisis en determinadas áreas, o sea, no es necesario que nosotros enviemos encuestadores a toda la provincia, sino solamente a los departamentos que hemos seleccionado. Y requiere solamente el listado de aquellos conglomerados que han sido seleccionados. Las desventajas, bueno, que exigen tratamientos estadísticos complejos. Tenemos cierta pérdida de precisión, o sea, es un tipo de muestreo que presenta un mayor error que otros muestreos probabilísticos, y nosotros partimos del supuesto de que los conglomerados son heterogéneos. Y eso es un supuesto, o sea, no tenemos datos para poder confirmar que efectivamente toda la diversidad de nuestra población está representada en los conglomerados que hemos seleccionado. Antes del muestreo por conglomerados es lo que se conoce como el muestreo polietápico. Aquí lo que nosotros hacemos es ir seleccionando conglomerados cada vez más pequeños, o sea, hacemos una primera selección de conglomerados amplios, dividimos esos conglomerados en secciones y seleccionamos al azar algunas de ellas, y así hasta poder obtener un conglomerado lo suficientemente pequeño como para poder confeccionar un listado y seleccionar al azar casos dentro de ese listado. Este muestreo, bueno, suma a las ventajas del muestreo por conglomerados el hecho de que no requiere un listado de todo el conglomerado, sino solamente de aquel conglomerado pequeño con el que nosotros terminamos trabajando. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, veamos un ejemplo. Nosotros hemos tomado a la provincia de Tucumán como nuestra población, o sea, todos los habitantes de la provincia de Tucumán, y hemos seleccionado algunos departamentos. En este caso vamos a trabajar sobre uno de estos departamentos seleccionados. Entonces, dentro del departamento, que en este caso es el departamento de Monteros, nosotros vamos a dividir en una cuadrícula todo el departamento, y vamos a seleccionar algunas de los sectores que están marcados en esa cuadrícula. Por ejemplo, tenemos una cuadrícula ampliada al costado, que es la que ha sido seleccionada al azar. Y entonces en esa cuadrícula nosotros seleccionamos al azar una de las intersecciones de calles, una esquina determinada. Por ejemplo, en este caso, la que está representada por la estrella azul, ¿sí? La calle Catamarca al 200 o algo por el estilo. Y entonces seleccionamos al azar una dirección. Entonces,
le pedimos al encuestador que se ubique en esa esquina y que camine en la dirección de la flecha que aparece allí en el plano. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir confeccionando un listado con todas las casas, todas las viviendas que aparecen en esa cuadra, en esa dirección, y los habitantes de cada una de esas viviendas, ¿sí? Entonces él golpea en cada vivienda y le pide a la persona que lo atiende que le diga quiénes son los que habitan en ese lugar según el grado de parentesco con la persona que está respondiendo. Y entonces va confeccionando un listado en donde dice tal dirección, y entonces hay el padre, por ejemplo, de la persona que responde, y pone la edad, la madre, hermanos, ¿sí? Otros parientes que aparecen, y entonces en ese listado cada tanto aparece un asterisco, y ese asterisco indica a la persona que debe encuestar esta persona. Ese es el marco muestral, y allí aparecen seleccionados previamente las personas que debe encuestar. Ese es el muestreo polietápico, que bueno, tiene las mismas ventajas y las mismas desventajas que el muestreo por conglomerados.